Sí, señores, comenzamos Su Caso en Casa en directo. Nuestras líneas telefónicas se las quiero recordar para que participen desde ya. El tema de hoy es bien interesante. Habíamos quedado en deuda con ustedes hace algunos días. Fondo de Solidaridad Pensional. Ahí ven las líneas en pantalla, nuestras redes sociales. Mejor dicho, ya todo está servido sobre la mesa para que comencemos a hablar de este tema, que es bien interesante. Está con nosotros el doctor Jaime Humberto Salazar Botero. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá en España, la persona más idónea para resolver todas sus inquietudes. Además es ex magistrado. Gracias por acompañarnos, doctor Salazar, bienvenido. Gracias a ti por la invitación, Yasmín. Cumplimos con los televidentes. Qué tema tan interesante este. La semana pasada tocamos un poquitico nomás acerca del Fondo de Solidaridad Pensional. Doctor Salazar, ¿en qué consiste este Fondo de Solidaridad Pensional? Es una subcuenta que tiene el Ministerio del Trabajo hoy, antes de Protección Social, que tiene como fin financiar el aporte a pensión de determinados grupos poblacionales que se entiende por ley que son vulnerables. O sea que es un fondo que pertenece al Estado, no es de carácter privado. Es un fondo, es una subcuenta, digamos que hay una cuenta que se administra o se direcciona por el Ministerio de Protección Social y que está destinado a esto. Es dinero netamente estatal. Se habla, de alguna manera podríamos asociarlo, doctor Salazar, con un subsidio al aporte en pensión. Total. Ahora, ¿la entidad que lo maneja es el mismo Estado o se le delega, o sea, el ministerio o se le delega a algún particular? Eso está delegado hoy en día a una entidad que se llama Colombia Mayor, que es la que hace la selección de los beneficiarios y es la que determina si cumplen o no cumplen requisitos. Muy bien. Porque el ministerio pues directamente no tiene como la logística para manejarlo, por eso Claro. se delegó a esta entidad que tiene regionales en muchos sitios del país. Pero esto no significa que no pertenezca al Estado, que es lo más importante. Ya saben ustedes que existe en Colombia un fondo de solidaridad pensional. Y a esta hora saludamos a la señora Marta Cano, que se encuentra en el municipio de Envigado. Gracias por acompañarnos, doña Marta. Qué gusto escucharla. Bienvenida. Muy buenas noches. Sí, señora. Mi pregunta es la siguiente. Mira, lo que pasa es que a mí yo recibo una pensión por parte de un hijo que era militar, que él ya falleció. Sí. Entonces me dicen que yo no, que a mí no me van a dar que a mí no me pensionan, no me dan la plata pues de mi pensión porque estoy aportando al adulto mayor, con socio mayor. Y me dicen que no, que porque yo ya recibo esa pensión por parte de mi hijo. Pero es que es una cosa, yo pues quisiera que el doctor me informara si es verdad que no me puedo pensionar por parte mía. ¿Usted actualmente labora, según entiendo? ¿Cómo, señora? Usted dice que no se puede pensionar por parte suya, ¿es porque labora? No, señora, vea, lo que pasa es que yo estoy desde 1999, yo estoy afiliada a esto de Consorcio Mayor. Ah, ya. Y mi hijo falleció en el 2007. Ya y desde ahí estoy recibiendo la pensión de él. Y me dicen que no, y me dicen que ya para pensionarme que yo no tengo derecho. Claro. Eso es lo que le quiero preguntar al doctor. Gracias, doña Marta, por acompañarnos, y yo la invito para que esté muy atenta a la orientación que le puede brindar el doctor Salazar, sobre todo porque es un tema que se ajusta perfectamente a lo que estamos hablando, doctor Salazar. Claro, Yasmín. ¿Qué pasaría en este caso? No tiene ningún problema la televidente. Ella tiene la pensión por parte de fuerzas militares por el fallecimiento del hijo, y cuando cumpla los requisitos para la pensión de vejez, aportando por Colombia Mayor, pues Colpensiones le va a reconocer su pensión de vejez tranquilamente. No tiene ninguna dificultad porque no hay incompatibilidad. En caso de que no complete las semanas para pensionarse, pues reclamará de Colpensiones la indemnización sustitutiva, pero no tiene ningún impedimento para que tenga la pensión por el fallecimiento del hijo y después reclame la de vejez a cargo de Colpensiones. Esté tranquilita. Ya sabe entonces, doña Marta, que no pierde este beneficio. Y a esta hora saludamos a la señora Karina Molina, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Antes de avanzar con el tema, para no hacerla esperar mucho, ya que se encuentra en otra ciudad, pues Karina, gracias por acompañarnos. Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Le vamos a pedir un favor a Karina, y es que le baje todo el volumen al televisor para escucharla mejor. Buenas tardes. La escuchamos. Bienvenida. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas felicitaciones por ese programa tan hermoso. Gracias. Es su casa, es su programa. Gracias, doctora. Doctor, una preguntita para el doctor. Por supuesto. ¿Cuáles son los requisitos que se necesita para afiliarse a Colombia Mayor?
Muy buena pregunta, Karina. Bueno, no, está más que clara la pregunta. Pero eso, ¿O tiene eso alguna depende. inquietud para ella? No, Sí. eso depende, doña Muy Karina, bien. si usted es madre Gracias por sustituta, acompañarnos. si usted hace parte de población discapacitada, si usted es trabajador independiente rural o urbano. Y esto nos da pie Sí, precisamente es para concejal. hablar de los requisitos, doctor Salazar. Por supuesto, entonces en cada caso hay unos requisitos distintos. Yo quisiera que me dijera en cuál de estos segmentos de población clasifica usted. Doña Karina, ¿se encuentra todavía en la línea? Doña Karina. Bueno, me dice por favor por línea interna nuestro compañero que está allá en el máster de misión, si doña Karina se vuelve a poner en contacto con nosotros para ver a qué tipo de grupo poblacional pertenece ella, a ver si tiene acceso a este beneficio del Estado. Pero hablemos en general, doctor Salazar, de los requisitos para acceder a este beneficio o a este subsidio, como se le conoce también. Claro. Cada beneficiario puede tener un requisito distinto, Yasmín. Digamos que en general, el Estado subsidia 750 semanas, que equivalen más o menos a 15 años. Hay una limitante temporal que existe para todos los beneficiarios. Si la persona llega a los 65 años de edad, el subsidio desaparece por temporalidad, es decir, que no le dan más allá de los 65 años, así solamente lleve 5 de subsidio, lleve 7, o lleve 10 o 14. La temporalidad es que inmediatamente la persona llegue a los 65 años, sale del programa independientemente del tiempo que lleve cotizado. Para las madres sustitutas de bienestar familiar no hay requisito mínimo de semanas y la única condición es que estén afiliadas a salud, bien sea por el régimen contributivo o por el régimen subsidiado. Para las personas con discapacidad se les financian hasta 750 semanas cotizadas, que es lo que acabamos de decir, y se les financia el 95% del aporte de pensión. Eso es sobre el salario mínimo que se hace el aporte. Sí. Entonces usted coge el salario mínimo, divide el aporte, a estos discapacitados del Estado les subsidia el 95% y el 5% lo pone la persona. Entendiéndose por personas con discapacidad, aquellas que ya han recibido una calificación del 50 o más del 50%. Pues no es estrictamente. ¿Una invalidez o no necesariamente? La discapacidad no es exactamente, no coincide con el concepto de invalidez, entonces de pronto eso lo explicaremos en un programa posterior porque es, punto aparte, sí. Es un tema espinoso, pero no coincide discapacidad con invalidez. Entonces, a la población discapacitada, a la que tiene alguna limitación, digamos que para insertarse en el mercado laboral, y por eso el Estado les ayuda con este subsidio para que al final de su vida puedan haber acreditado los requisitos para una pensión. Perfecto. Si son trabajadores independientes rurales o urbanos, estos deben tener, se les subsidia el 75% del aporte a pensión. O sea que pagarían nomás el 25%. Que son como alrededor de 32.000 pesos, creo que, o 33.000 hoy día. Y los concejales de los municipios que están categorizados en cuarta, quinta y sexta categoría, también se les subsidia el aporte si su único ingreso es lo que están percibiendo por honorarios de la respectiva corporación o del respectivo ente territorial, porque finalmente es el municipio o del presupuesto del municipio es que les pagan los honorarios a los concejales. Pero en este caso entrarían solo los concejales de los municipios. De cuarta, quinta y sexta categoría, que no tengan capacidad de pago. Por eso dice que... Ahí está la aclaración. Exacto, porque si ellos reciben otro ingreso, es una persona que tiene una finca y declara renta, pues no le van a subsidiar el aporte porque no es esa la finalidad. Es ayudarle a los concejales de estos tres municipios de esta categoría, siempre y cuando lo único que reciban sean los honorarios que reciben del Consejo Municipal por asistir a las sesiones. Porque se prestaría para malos entendidos, creería uno como un concejal va a para recibir fraude. un subsidio, sí, claro. Y para mucho fraude. Exactamente, ahora sí se encuentra nuevamente con nosotros la señora Karina en Barranquilla, que no nos dijo a qué grupo poblacional pertenece, ya se nos cayó la llamada nuevamente, nos esperó unos minuticos, doña Karina, si se puede comunicar de nuevo, no es necesario que nos espere, le dice a Julián que está allá en el máster, cuál es el grupo poblacional al que usted pertenece para poderle resolver su inquietud. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas
Quiero recordarles que el tema de hoy en Su Caso en Casa es el Fondo de Solidaridad Pensional que existe en Colombia. Es un subsidio del Estado, pero administrado por una entidad, por supuesto. Nuestras líneas telefónicas para que sigan participando, 232-4604 y 018-515015. Si bien estamos hablando de un tema específico, también quiero invitarlos, si tienen alguna inquietud sobre pensiones, pueden comunicarse con nosotros también a estas líneas telefónicas, porque está el doctor Salazar, que es la persona más idónea para responder a todas estas dudas. Y a esta hora precisamente tenemos otra llamada. ¿Quién nos acompaña? ¿Aló? Doña Cecilia. Sí, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Dónde se encuentra? En El Salvador. Adelante con su pregunta. Gracias por transmitir programas así tan importantes. La pregunta es, yo tengo las semanas, no estoy para pensión, no las tengo para pensionarme, pero sí... Doña Cecilia, ¿nos repite nuevamente la pregunta, por favor, que no la entendemos muy bien? No tengo las semanas completas para pensionarme. No tiene las semanas completas para pensionarse. Sí, entonces, si yo las junto con las de mi esposo, porque no apliqué para aportar a Colombia Mayor, ¿cuáles son los requisitos? Ya sí está clara la pregunta, doctor Salazar. Gracias, doña Cecilia, por acompañarnos y esté muy atenta a la respuesta. Lo que quieren es una pensión familiar. Sí. Recuerden que la pensión familiar también tiene unas limitantes importantes de acceso. La primera y es la que, en la que casi nadie clasifica, que tengan el 25% de las semanas para acceder a una pensión de vejez sin régimen de transición antes de los 45 años de edad. Esto equivale a decir que usted debe tener cada uno independientemente 325 semanas antes de los 45 años de edad. Si cumplen ese requisito, bueno, ya habrán superado un primer paso. Segundo, si lo que pretenden es una pensión en el régimen de prima media, deben estar todos dos en el estrato 1 o máximo en el 2 del SISBEN. Hay una estratificación allí. Tienen que haber cumplido las edades de pensionamiento todos dos sin régimen de transición, lo que significa que debe tener la mujer 57 y el varón 62. Y deben sumar entre los dos 1.300 semanas si es que pretenden la pensión del régimen de prima media, porque en el régimen de ahorro individual los requisitos son un poco diferentes. Entonces, si cumple todos estos requisitos, la señora televidente se puede acercar por la oficina, que con todo gusto nosotros le ayudamos con el trámite de la pensión, o le indicamos cómo hacen también para afiliarse a Colombia Mayor, porque efectivamente pueden también acceder al subsidio, todos dos inclusive, si es que pretenden. De hecho, ha habido varios casos en la oficina de personas que completaron las semanas para la pensión familiar con el subsidio del Estado. Muy bien. Y para las personas interesadas de pronto en recibir asesoría del doctor Salazar, ustedes ven permanentemente en pantalla también la información de su oficina de abogados. A esta hora saludamos a Carlos, que se encuentra en el barrio Castilla, aquí en Medellín. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos y ¿cuál es su inquietud? Muy buenas tardes a usted y al doctor Salazar. La inquietud mía sería, por ejemplo, yo estoy en el fondo con protección. Sí. Por ejemplo, ellos dicen allá que si de pronto yo no alcanzo y haciendo las vueltas pasándome a Colombia Mayor, ellos ya no me devolverían toda la misma cantidad de dinero, porque igualmente aparece todo un programa donde uno empezó a cotizar y aparecen todas las semanas cotizadas, igualmente en valor, en dinero hay un bono de 7 millones y otro de 42. Entonces, según ellos, pues no sé hasta dónde serán, pues que de pronto, no sé si pues de pronto entre ellos, para que uno de pronto no se pase a Colombia Mayor, ellos le tratan de decir a uno de que si uno se pasa a Colombia Mayor y no alcanza, entonces el gobierno o al menos Colombia Mayor no le devuelve la misma cantidad de dinero, pero si usted lo tiene ahí, pues todo lo que ha cotizado, no sé por qué no le devuelvan a uno la misma cantidad de dinero si de pronto no alcanza a alcanzar a la pensión. Muchas gracias y muy importante, los felicito, muy bueno el programa. Gracias, don Carlos, a usted por participar y como les digo siempre a los televidentes, este programa es de ustedes. Doctor Salazar, no sé si alcancé a entender un poquito la pregunta y habla un poquito del fondo de RAIS, habla de Colombia Mayor. ¿Qué pasaría en este caso? Efectivamente, el señor tiene razón. Si él se va a Colpensiones, cuando lo vayan a indemnizar, le indemnizan lo que él aportó en Colombia Mayor, porque el aporte que da el Estado se lo regresan otra vez al fondo para que con eso subsidie a otra persona. Es decir, no le indemnizan por el tiempo
o mejor, por el aporte que hace el Estado, mientras que si está en el régimen de ahorro individual, a le devuelven todo el valor que tenga acumulado en la cuenta de ahorro individual. Si usted está en una administradora del régimen de ahorro individual, no tiene derecho a acceder al Fondo de Solidaridad Pensional. Ahí va mi pregunta también. Entonces tienen que trasladarse si están dentro de las edades o promover una demanda de traslado de régimen si es que quiere acceder al subsidio para completar las semanas y poderse pensionar por vejez, que es casi siempre lo que la mayoría de la gente pretende. Doctor Salazar, y siendo un poquito ignorante en el tema, ¿qué pasa con la gente que está en colpensiones? O sea, él nos habla del fondo de RAIS, y los que están en colpensiones, ¿qué? No tienen problema para acceder al Fondo de Solidaridad. De hecho, esos entran derechitos siempre y cuando pues estén en las categorías, en los rangos y en todo eso que hemos explicado. No tienen limitantes, los que están en el RAIS sí. Entonces hay un problema gravísimo para gente que sobrepasó las barreras temporales para devolverse a colpensiones. Son personas muy pobres, pero ya la mujer tiene 50 años, ya no se puede regresar y entonces le faltan semanas y dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? No tengo con qué cotizar. Podría, por el régimen de prima media, con el Fondo de Solidaridad pensionarme, pero tampoco me puedo trasladar porque sobrepasé la barrera temporal. Es una situación bastante complicada, pero muy compleja. Ahí existe la limitante de la ley y la única posibilidad de regreso es con una demanda. No siendo muy conocedora del tema, doctor Salazar, aquí aprendemos todos los días y sí que hemos aprendido con usted todos los lunes acá en el programa sobre el tema de pensiones. Está con nosotros a esta hora el señor Jorge, que nos acompaña en el municipio de Itagüí. Bienvenido, gracias por estar en su caso en casa. Buenas y lo escuchamos. Noches, señora Yasmín y el doctor, ¿cómo están? Muy bien, don Jorge, gracias por estar hoy en el programa y ¿cuál es su inquietud? Siempre lo escucho, lo felicito por este maravilloso programa que nos enseñan tanto. Esta nomás una preguntita para el doctor. Yo soy pensionado hace 21 años. Salí pensionado por invalidez con el régimen de transición, creo que es. Sí. Y entonces no seguí cotizando para pensión de vejez. Llevo cotizado a 380 semanas. ¿Yo tengo derecho a pensión de vejez o tengo que seguir pagando pensión? 780 semanas. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene, don Jorge? 62. 62. Don Jorge. Sí, 62. 62. Muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Pregunta para él, doctor Salazar? No. Bueno, gracias, don Jorge. Esté atento a la respuesta del doctor Salazar. Don Jorge no tiene derecho a la pensión de vejez. Recuerde que ya no lo abriga Transición, porque apenas acaba de cumplir 62 años. Transición murió el 31 de diciembre de 2014 para cualquier persona en Colombia y usted no ha completado 1.300 semanas, que son las que le exigiría para pensionarlo por vejez. Podría eventualmente pedir el cambio de esa pensión de invalidez a vejez si cumpliera las semanas, pero infortunadamente no las cumple. Entonces lo único que puede pedir es que la pensión de invalidez que disfruta se le convierta en vitalicia al haber llegado a los 62 años. Muy bien, doctor Salazar, muy claro usted en sus conceptos, como siempre. Es momento de ir a una pausa. En su caso en casa. Gracias por continuar con nosotros. En su caso en casa regresamos con el tema del día, Fondo de Solidaridad Pensional. Tenga presente los siguientes datos para recordar. Por mandato de la Ley 100 de 1993 se creó el Fondo de Solidaridad Pensional, que tiene por objeto subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte. El beneficio del subsidio al aporte en pensión varía entre el 70% y el 95% del valor mensual del aporte necesario para cotizar al régimen de pensión. El subsidio al aporte en pensión es de carácter temporal y puede perderse si el beneficiario incurre en alguna de las causales legales. Ejemplo, adquirir capacidad de pago para realizar la totalidad del aporte. Este último aspecto es bien importante que lo tengan presente y ahora sí saludamos a doña Araceli, que se encuentra en el barrio San Diego. Bienvenida y la escuchamos. Buenas noches. Adelante con su inquietud. Para hacerle una preguntita. Sí, señora. Yo tengo un hermano que tiene 60 años, tiene 400 semanas cotizadas y él pregunta si él puede seguir cotizando en alguna parte para recibir siquiera media pensión. Muy buena pregunta, interesante, doña Araceli, gracias por acompañarnos. Doctor Salazar. Bueno, doña Araceli, medias pensiones ya no existe. Recuerde que en Colombia ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal y las medias pensiones de que habla la gente eran unas pensiones proporcionales que creó una ley
del año 1967, pero que con Ley 100 definitivamente desaparecieron. Llamaban pensiones restringidas porque podían ser con menos tiempo de servicio del completo, que eran 20 años. Con 400 semanas, si clasifica para el Fondo de Colombia Mayor, podría acercarse de pronto como trabajador independiente urbano y pedir el subsidio. Si gusta, se acerca por la oficina, yo le doy la dirección de Colombia Mayor y puede concurrir allí a ver si clasifica para el subsidio. Es importante. En el tránsito hacia la pensión de vejez, recuerde que a él le darían nomás subsidio hasta los 65 años, pero en ese tránsito nadie está libre de sufrir una enfermedad o un accidente y ahí puede tener derecho a pensión por invalidez si está cotizando. Doctor es conveniente aportar. Doctor Salazar, ¿en qué consiste finalmente el subsidio otorgado a los diferentes grupos poblacionales de los que hablamos ahorita? Es una reducción en la cotización que asume el Estado para que a la persona le toque pagar mucho menos de lo que pagaría en realidad, con una ventaja grandísima, Yasmín, es que pagan solamente pensiones, sí, porque pueden estar en el régimen solo subsidiado en salud, claro, solamente el aporte es para eso, o pueden estar como beneficiarios de un hijo o de la esposa, etcétera, y solamente se causa la cotización es en pensión. ¿Y cuáles son las causales para perder este subsidio, ya para terminar? Pues está la temporalidad, que es llegar a los 65 años, está adquirir la independencia económica, es decir, personas que adquieren la capacidad económica para pagar. Personas que habían dejado de pagar por 6 meses la respectiva cotización. Muy bien. Eso fue sometido a una decisión de la Corte Constitucional y bueno, ahí están resumidas las causales de pérdida del subsidio. Doctor Salazar, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más temas interesantes sobre pensiones. Este martes estará el doctor Hidalgo también hablando de pensiones. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.